Capítulo 26. De repente, Jacob abrió los ojos con desconcierto mientras miraba a su alrededor y se vio a sí mismo en un líquido negro, y se podía ver vagamente cara de cerdo, ancha y desgarrada hacia atrás. ¿Fue un sueño?, pensó Jacob, pero pronto sacudió la cabeza ya que era demasiado vívido para un simple sueño y lo confirmó ya que era sencillo. Miró el panel de botones, que estaba dentro de la esquina superior de la celda de vidrio, y presionó el botón, haciendo que el líquido negro se hundiera. Esta celda probablemente sea más avanzada que la otra, o es solo que la otra celda es para prisioneros o algo así, reflexionó Jacob al ver que su visión se aclaraba. Vio su cuerpo y sonrió amargamente. No había ninguna posibilidad, excepto que el pequeño agujero en su pecho había desaparecido por completo y no sentía ningún dolor en el corazón. Yo debería ser ese líquido negro, supongo. Jacob asintió con satisfacción antes de que sus ojos se posaran en el colgante, y se sorprendió cuando vio el símbolo blanco del infinito justo en el centro del círculo de la serpiente. Colgante infinito, Jacob tocó el símbolo blanco del infinito, que era tan suave como el jade y se podía hilar. No tenía nada de extraordinario excepto su nueva apariencia. Nadie lo creería si Jacob dijera que es un tesoro. La celda de cristal se abrió en ese momento y Jacob salió con una pizca de emoción en su huesudo rostro. Puedes regresar y usar el líquido azul ahora. Primero disculpó a Peghad antes de acercarse a la mesa. Jacob miró el diario de Decker y puso su mano sobre él antes de pensar en guardar el libro dentro del colgante del infinito, y el libro desapareció instantáneamente. Jacob casi se rió a carcajadas cuando vio que en realidad se trataba de un tesoro almacenado sobre el que había leído en todas esas fantasías, lo que también confirmó que no era un sueño. Rápidamente se calmó y nuevamente pensó en sacar el diario antes de que apareciera nuevamente en la mano de Jacob. Después de intentarlo unas cuantas veces más y dominarlo, Jacob dejó de jugar con el colgante del infinito. Este espacio de almacenamiento es muy pequeño, solo 1 metro cúbico, pero supongo que ahora tengo que arreglármelas con él. Jacob pensó antes de volver a guardar el diario de Decker dentro del colgante infinito y avanzar hacia el compartimento oculto. Quitó la tela gris en la que estaba envuelta la encarnación de la inmortalidad maldita y vio la piel de una bestia del tamaño de una palma. No olvidó el último consejo de Cursed Immortality. Además, vio algunas letras rojas que, según el diario de Decker, también deletrean inmortalidad maldita. No dice ese libro que nadie sabe su nombre, pero entonces ¿por qué su nombre está grabado en la piel de esta bestia y para qué me resulta útil? Jacob no pudo evitar pensar en este punto ya que no encontró nada especial en la piel de esta bestia o en las letras rojas. Según la explicación de ese libro, fue enterrado por el último portador de la marca inmortal, que era un lagarto. Esto significa que este libro puede ser heredado por cualquier tipo de forma de vida siempre que pasen esas pruebas crueles, no solo los humanos, y actualmente estoy en un mundo lleno de monstruos. ¿Pero es realmente tan simple como me dijo que es? No puedo tomar completamente las palabras de ese libro como verdad. Puede leer mi mente, pero yo no. Pero como todavía dice la verdad sobre el colgante infinito, supongo que no tengo más remedio que creerlo. Intentemos convocarlo ahora. Jacob también pensó antes de guardar la piel de esa bestia en el colgante del infinito. También guardó esa escala de escaneo de línea de sangre dentro del colgante, ya que era esencial para medir su esperanza de vida. Jacob se sentó en la única silla de la habitación antes de respirar profundamente y pensar, maldita inmortalidad. De repente, un libro blanco apareció frente a Jacob, flotando en el aire. Brillaba ligeramente en un tono negro, el tamaño de su cubierta era de 9x12 y 1 pulgada de espesor. No había ninguna pista sobre su lomo o sus páginas. Era como una pizarra. En el centro había hermosas palabras carmesí que Jacob podía entender claramente a pesar de nunca haberlas visto antes. Esas palabras carmesí deletrean inmortalidad maldita. No había nada más en la portada. Jacob quedó asombrado al ver la pizarra flotante frente a su pecho. No pudo evitar intentar tocarlo, y pudo sentir la cubierta fría y suave como el jade de este libro. Jacob intentó voltear la pizarra para ver el otro lado, pero giró como la portada de un libro antes de revelar una página blanca en el aire.
También había palabras carmesí escritas en él. En cuanto a la portada, desapareció hacia el otro lado en el aire. Entonces, eso es lo que significa cuando dijo que ahora estaba en su verdadera forma. ¿Significa esto que este libro es tan grueso que no cabe en esta habitación? Jacob se preguntó con asombro. Realmente mágico, de verdad. No veo ni siento todo esto con mis ojos y mis manos. No creería que sea real. Pero todavía me preocupa lo grueso que es este libro. No moriré antes de completarlo y archivar la inmortalidad. Jacob no se dejó llevar por las costumbres. Sus ojos todavía estaban puestos en los hechos. Suspiró antes de leer la primera página, que era del mismo tamaño que la portada. Inmortalidad maldita, físico inmortal maldito, 9 fases. Fase actual, primera fase. Primera fase, transformación corporal. Etapas de la transformación corporal, 3. Primera etapa, aparición del corazón maldito. Segunda etapa, compite la primera etapa. Tercera etapa, compite la segunda etapa. Heredero, Jacob Steed, etapa actual, 10% de la primera etapa. Los ojos de Jacob se entrecerraron cuando vio la primera página, que revelaba poca información y mucho misterio. ¿Por qué hay malditos en todas partes? Jacob finalmente prestó atención a la palabra maldito, a pesar de que el nombre de este libro era Inmortalidad Maldita. Antes, en su entusiasmo, le prestaba poca atención, pero ahora que lo hacía, sentía que este libro ahora era desafiantemente simple, y no revelaba todo claramente sobre sí mismo. Capítulo 27. Al final, Jacob solo pudo suspirar porque primero, él fue quien decidió caminar por este camino desconocido, y segundo, no podía cuestionar la inmortalidad maldita porque no podía comunicarse con él antes de que completara la primera fase y por último, incluso si tuviera otra oportunidad de elegir, seguirá eligiendo caminar por este camino sin ningún arrepentimiento. Jacob pasó la primera página y desapareció al otro lado del aire antes de revelar una nueva página con nueva información. Era información sobre el surgimiento del corazón maldito. Primera fase de la transformación del cuerpo, aparición del corazón maldito, primera etapa. Esta etapa se divide en 3 niveles. Primer nivel, formación de la marca inmortal dentro del corazón modificado, completo. Segundo nivel, convertir la marca inmortal en una marca maldita, 0,1% de finalización. Descripción, inserte esencia de corazón de diferentes especies de nivel 1 superior directamente en su corazón hasta que la marca maldita esté completamente forjada. Nota, la esencia del corazón de una especie solo se puede insertar una vez, no otra vez. Tercer nivel, completa el segundo nivel. La finalización de esta etapa incide en 100 años de vida juvenil. Jacob arqueó una ceja cuando vio la descripción sobre el segundo nivel de aparición del corazón maldito y cuando vio la recompensa de completarlo, su corazón galopó. ¿Vida útil juvenil? ¿Significa esto que no me convertiré en un anciano? Jacob no pudo evitar sentirse conmovido, solo por este efecto de la primera etapa. Esto lo hizo aún más decidido a caminar por este camino incluso si tuviera que pasar por el infierno. Jacob intentó pasar la página, pero no importa cuánta fuerza reunió, no se movía, y cuando intentó retroceder, solo con un pensamiento, surgió la página anterior, y con otro pensamiento y volvió a pasar la página. Esto también aclaró que pase lo que pase, no podrá ver el otro conocimiento sin completar el anterior. Entonces, Jacob se dio por vencido y dijo, entonces, tengo que encontrar la esencia del corazón de otras especies de vez en cuando y luego inyectarla directamente en mi corazón. No es necesario hacer circular nada ni murmurar ningún cántico, mantra ni nada por el estilo. Esto es bastante convencional y simple, pero también significa que tengo que matarlos para obtener esa esencia del corazón. Pero ¿cómo diablos se supone que voy a saber que esto es esencia del corazón? ¿Y cómo puedo saber si la especie es de nivel 1 o de nivel 1, no? Jacob quedó extremadamente perplejo cuando pensó que este libro solo le había dado información a medias. Sin embargo, el texto de la segunda página cambió repentinamente y se sorprendió al leerlo. Las especies de nivel 1 se conocen como especies poco comunes en este mundo. En cuanto a la esencia del corazón, déjame ser más preciso en tu idioma.
Después de recolectar el vapor, puedes obtener la esencia del corazón después de hervir el corazón en la propia sangre de la especie en su interior. Un horno a una temperatura de 1000 grados Celsius. El vapor es la esencia del corazón, y solo necesitas 100 mililitros para inyectarlo en tu corazón. A Jacob se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo cuando lo leyó. Esto significaba que tenía que matar sin importar qué. Él frunció el ceño. Entonces, ¿puedes responder mis preguntas? La redacción volvió a cambiar y decía: solo preguntas relacionadas con las escrituras. Entonces dime, ¿una especie por corazón significa una raza completa o solo una subespecie de esa especie? Si mato a ese duende, entonces significa que toda la raza de los duendes se volverá inútil para mí, o solo el duende. ¿Carrera? Los ojos de Jacob se volvieron fríos cuando hizo esta pregunta. Las palabras volvieron a cambiar. Solo la subespecie, no toda la especie. En pocas palabras, mientras obtengas la sangre del corazón de la raza de los duendes diablillos, entonces no podrás obtener nada de otro duende diablillo, pero si obtienes el corazón de un duende vil entonces funcionará, pero solo una vez. Esto también significa que debes matar a un miembro de una sola tribu hasta que completes el nivel 2 del surgimiento del corazón maldito, jajaja. Jacob se sintió molesto cuando vio el jaja, podía imaginar esa risa inquietante, frunció los labios y preguntó de nuevo: entonces, ¿qué pasa con la esperanza de vida juvenil? Las palabras cambiaron de nuevo: sin vejez y becario por 100 años, siempre y cuando otros no te maten, jajaja. Vete a la mierda. Jacob respondió molesto. Simplemente se sentía molesto cada vez que este libro hablaba. Haga que la clasificación de estas especies sea más clara, ya que el requisito para mí es obtener al menos la esencia del corazón de una especie, pero también dice, superior. El duende diablillo es una especie rara, así que obtendré algún beneficio por ingerir sangre de especies superiores a las requeridas o no. Jacob hizo otra pregunta central. Las palabras cambiaron. Entonces, no eres tan tonto después de todo. Esos idiotas solo clasificaron las especies en comunes, poco comunes, raras, épicas, etc., pero la verdad es que no es tan simple. Porque algunas especies pueden ser más poderosas que las especies raras a pesar de ser poco comunes porque tienen el potencial de evolucionar. El rango de especies nunca se evalúa así. Están divididos en niveles. De 1 a 3 neumáticos pueden considerarse especies poco comunes con niveles bajo, intermedio y avanzado. De 4 a 6, pueden considerarse especies raras con los mismos 3 niveles. Del nivel 7 al 9, esos niveles se adaptan a las especies más raras, mientras que las especies épicas no están clasificadas en niveles. Tenían una clasificación propia, que no necesitas saber por ahora. Ese duende diablillo es de una especie de nivel 5, pero su línea de sangre es demasiado delgada. Por eso es similar a un neumático 3, si realmente ingieres la esencia de su corazón, entonces tu progreso naturalmente será más rápido. Los ojos de Jacob brillaron con comprensión. Con todo, mientras pueda obtener una esencia de corazón de especies superiores, mi progreso se disparará, pero ¿cómo diablos supe su nivel exacto? No lo sé. Es tu problema. Pero puedes preguntarme desperdiciando tu única oportunidad de convocarme un día, jajaja. Jacob frunció el ceño. Sabía que este libro solo podría brindarle una ayuda limitada y suspiró. Con un pensamiento, el libro volvió a desaparecer. No tenía más preguntas y no estaba de humor para escuchar la risa molesta de ese libro. Echó la cabeza hacia atrás en la silla, miró fijamente el techo podrido y suspiró continuamente. Del mismo modo, murmuró, un camino forjado con asesinatos conduce a la inmortalidad, ¿eh? Si fuera en mi juventud, probablemente me sentiría emocionado por ello, pero ahora, no siento nada más que calma. Finalmente obtuve un camino que me llevó a la inmortalidad, sin embargo, no hay nada más que oscuridad. Pero en el fondo, nunca podré separarme de este camino, pase lo que pase. Jacob cerró los ojos y, en un momento desconocido, se quedó dormido en la silla. Era la primera vez que dormía sin miedo ni ansiedad por su vida. Finalmente consiguió lo que quería, pero todavía tenía que pagar un precio enorme pero cruel por ello. Capítulo 28.
Después de un largo sueño, Jacob finalmente abrió los ojos. ¿Me quedé dormido? Jacob murmuró somnoliento. Debido a su postura sentada y a la silla de madera, sentía dolor en todo el cuerpo cuando intentaba moverse. Nunca pensé que extrañaría mi sillón orejero de todas las cosas. Jacob sonrió irónicamente. De repente, sintió un hambre extrema cuando su expresión cambió porque su cuerpo comenzó a temblar ligeramente mientras su respiración se volvía agitada. Jacob no tenía idea de que después de vivir tanto tiempo con esos líquidos, su cuerpo se había acostumbrado a ellos, y esto era muy peligroso. Es por eso que si alguien usa esos líquidos, siempre ingiere alimentos primero para no volverse adicto a esos líquidos. Pero ¿cómo podría importarle a Decker un esclavo como Jacob? Decker nunca consideró que Jacob seguiría vivo después de sus experimentos, ni tampoco Jacob a nadie importante para él. Por lo tanto, dejó a Jacob como estaba, y ahora Jacob enfrentaba una situación peligrosa. Si ingiere una gran cantidad de comida tan repentinamente, su condición se volverá aún más grave. Al mismo tiempo, si regresa a la celda de vidrio y usa el líquido para estabilizar su situación, su adicción al cuerpo se volverá aún más grave. Al final, Jacob buscó comida sin siquiera pensar en regresar y sumergirse en esos líquidos. Desde el principio siempre se preguntó por qué nunca sentía hambre y si esto era bueno o malo, y ahora finalmente obtuvo su respuesta. Jacob sacó cosas de las bolsas de Decker, tanto viejas como nuevas. Dio un contenedor de 6x6, que estaba helado, y rápidamente lo dejó porque sabía que debía ser algo que Decker había comprado para el tercer trasplante y que no sería nada que pudiera comer. Lo siguiente que sacó fueron muchas botellas de vidrio llenas de polvos de diferentes colores y algunas extrañas plantas secas, que obviamente eran materiales auxiliares que se suponía que debían mezclarse con lo que hubiera en ese recipiente. Jacob no se atrevió a comerse esos extraños planes, así que también los dejó a un lado. Al final, la nueva bolsa quedó completamente vacía y parecía que Decker solo puso todas las cosas que necesitaba para el experimento en esta bolsa. No creo que este tipo no necesitara comer. La condición de Jacob se hacía cada vez más peligrosa a medida que temblaba más violentamente. Rápidamente recogió el bolso viejo, que era el propio bolso de Decker. Rápidamente abrió la tapa y sacó cosas tras otra. Había 2 libros viejos y 2 pequeños frascos de vidrio que le recordaban el frasco de Bloodstorming Bug. Los colocó con cuidado sobre la mesa con miedo persistente. Luego, sacó una caja metálica del tamaño de la palma de la mano y, después de abrirla, vio 4 pastillas en forma de cápsula azul y 3 pastillas verdes. Recordaba claramente que Decker le había dado una pastilla azul para el dolor, por lo que rápidamente consideró esas pastillas azules como analgésicos y no sabía qué eran esas pastillas verdes, y tampoco tenía el lujo de pensar en ello. También dejó esas pastillas a un lado. De repente, Jacob vio un paquete transparente del tamaño de una mano y rápidamente lo sacó, y sus ojos se iluminaron cuando vio palitos secos de cecina dentro. Su hambre estaba cada vez más fuera de control, por lo que ni siquiera pensó en examinarlo y rápidamente abrió el paquete, que ya estaba abierto. Cuando un olor extraño entró en su nariz, quiso vomitar su estómago. ¡A la mierda! Jacob sacó un palito seco de cecina y trató de masticarlo, pero estaba demasiado duro, como el tronco de un árbol podrido. Sentía como si estuviera bebiendo esos batidos de hierbas que solía tomar para aumentar su vida, pero más terrible. Ese cabrón ni siquiera puede gastar en sí mismo. Jacob maldijo a Decker mientras seguía tragando esa cecina como madera podrida. Sin embargo, Jacob no sabía que esta cecina estaba hecha con una carne muy especial y que puede aguantar el hambre durante 2 o 3 días, y alguien como Decker, que permanecía de pie la mayor parte del tiempo, esta era la mejor opción de alimento. Seres como Decker no eran demasiado exigentes con lo que comían mientras siguieran viviendo y haciendo sus investigaciones. Jacob también fue así una vez, pero después de entregar su negocio a sus hijos, cambió completamente su estilo de vida, especialmente después de la muerte de su esposa. Con toda su fuerza de voluntad, tragó 2 palitos de cecina y se detuvo. Sabía que si intentaba tragar más, vomitaría. Además, su hambre se redujo después de comer esas cecinas, por lo que no había necesidad de torturarse más, al menos por ahora.
Sin embargo, si Jacob sabe que acaba de esquivar una bala muy letal al comerse esas asesinas especiales, incluso podría agradecerle a Decker y estrangularlo por ponerlo en tal condición. Vio una botella de agua en el bolso de Decker y la tragó, y sabía a agua. No tiene nada de especial. Finalmente, vivo. Jacob suspiró. Sin embargo, ¿realmente había terminado? Después de sentirse vivo nuevamente, finalmente miró las otras cosas en el bolso de Decker. Encontró otro paquete sellado de cecinas y luego sacó una tarjeta blanca. Después de leerlo, descubrió que era un documento de identidad de la nación de Decker. Esto hizo que su expresión fuera algo grave. Si este mundo tiene documentos de identidad, ¿no significa esto que su tecnología también es como mi palabra? Pero este documento de identidad no tiene fotografía ni chip. Parece más bien algo del siglo XVIII o XVII. Espero que así sea, o mi vida se volvería más complicada si este mundo tuviera la misma civilización avanzada que el mío. Aunque Jacob todavía no ha entrado en contacto con esta civilización mundial, después de ver esas células de vidrio, líquidos de colores, ese dispositivo que puede medir la esperanza de vida de una persona y leer el diario de Decker, pudo adivinar que este mundo era mucho más avanzado en lo que respecta a la campo medicinal. No tenía idea de las armas, pero la gema parásita era prueba suficiente de la fuerza de este mundo por sí sola. En cuanto a las medidas de comunicación y seguridad, todavía no puede estar tan seguro. Capítulo 29. Jacob dejó la tarjeta de identificación de Decker a un lado con cuidado. Sabía que esto podría ser muy útil, pero también sabía que podría ser bastante desastroso ya que Decker había robado un cofre del tesoro de una raza más rara, por lo que no lo usaría si no fuera absolutamente necesario. Lo último que encontró Jacob fue una pequeña bolsa negra. Al agarrarlo, sintió que era bastante pesado y escuchó un sonido ligero y agudo, como si el vidrio o el metal chocaran. ¿Monedas? Jacob abrió la pequeña bolsa con cierta anticipación. Esta fue la primera vez que vio la moneda de este mundo. Puso boca abajo la bolsa sobre la mesa y pequeñas monedas cayeron sobre la mesa, haciendo sonidos agudos. Vio que había monedas redondas de 3 pulgadas de tamaño. No había ningún grabado ni ninguna impresión o marca en estas monedas. Estaban todos impecables. Había 20 monedas de oro, 58 de plata y 21 de color bronce. Jacob no conocía la distribución de la moneda en este mundo, pero al ver los 3 colores, ya podía adivinar su esencia. No sé si este tipo era rico o pobre, pero como era alquimista, al menos no será pobre. Reflexionó Jacob antes de colocar las monedas en la pequeña bolsa nuevamente y guardarlas dentro de su colgante de infinito y las otras cosas, y solo dejó esos 2 libros y el contenido de la bolsa extra sobre la mesa. Estaba interesado en esos 2 libros porque estaban gastados. Estaba claro que Decker los leía con bastante frecuencia, y esta era razón suficiente para que Jacob los leyera también. Jacob leyó fácilmente sus títulos. Uno se llamaba Herbología avanzada de plantas y conocimientos vegetales cada vez más raros. La segunda fue la Enciclopedia de bestias cada vez más raras. Los ojos de Jacob brillaron. Estaba bastante claro de qué se trataban estos libros, y Jacob necesitaba este tipo de información ya que quería completar la primera etapa del surgimiento del corazón maldito. Sin embargo, justo cuando Jacob estaba a punto de leer esos libros, su expresión cambió porque esa hambre extrema había regresado. ¿Qué está pasando? No pasaron ni 2 minutos y volví a tener hambre. ¿Esos 2 idiotas no fueron suficientes? Pero claramente me sentí lleno después de comerlos. Jacob quedó muy confundido. Pero no tenía otra opción ya que este hambre podía matarlo si no la aliviaba. Nuevamente sacó el paquete de cecina que acababa de guardar dentro de su colgante infinito y se comió 3 palitos de cecina, a pesar de querer vomitar. Nuevamente volvió a sentirse bastante lleno, pero esta vez no bajó la guardia y observó si ese hambre había regresado nuevamente o si era solo su imaginación. Esta vez pasaron 5 minutos, y cuando Jacob pensó que era solo él quien estaba paranoico, el hambre volvió con más fuerza que nunca. Hay algo mal. Incluso un idiota encontraría esta situación extraña y fuera de lugar. Inmortalidad maldita.
Jacob intentó invocar el libro para conocer su situación, pero nunca apareció. Mierda, solo puedo convocarlo después de un día, es decir, 24 horas, y no sé cuánto tiempo he estado dormido, pero no fueron 24 horas. Así que tengo que esperar. Jacob maldijo por dentro antes de empezar a tragar la cecina de nuevo. Esta vez se tragó 5 antes de que el hambre desapareciera. Cada vez que llegaba el hambre, necesitaba ingerir más comida. ¿Podría ser algún tipo de efecto después de que viva dentro de ese líquido? ¿O está relacionado con mi corazón extremadamente fuerte? No es una ciencia exacta. Todo el mundo sabe que si pones la locomotora de un tren dentro de un vagón, explotará y mi corazón mutará, según ese maldito libro. Mi cuerpo está demasiado débil, y si mi corazón es realmente como la locomotora de un tren en este momento, entonces estoy realmente jodido. La mente de Jacob llegó a una conclusión sorprendente que no quería reconocer. Si supiera que esas cecinas que estaba comiendo como bocadillos normales eran suficientes para mantener a Decker con vida durante un mes entero, estaría aún más seguro acerca de su última teoría, mientras que la primera hipótesis estaba bastante cerca de la verdad. Jacob ya no estaba de humor para leer. Sabía claramente en qué peligro corría si sus conjeturas eran correctas. Sin embargo, no puede simplemente terminar su proporción limitada hasta que tenga una visión clara de la situación, y solo la inmortalidad maldita puede arrojar algo de luz sobre ello. Cabeza de cerdo, sal. Al final, Jacob decidió sumergirse en el líquido hasta que pudiera invocar la inmortalidad maldita nuevamente. Era mucho mejor que desperdiciar sus raciones sin rumbo. Dentro de un espeso bosque con altísimos árboles frondosos con alta humedad. El cielo estaba oscuro con nubes de lluvia como si la lluvia fuera a caer en cualquier momento. En este momento, 3 figuras se movían en este espeso bosque. 2 de ellos eran anormalmente altos, mientras que uno de ellos medía solo 4 metros de altura y apenas llegaba a las rótulas de las 2 personas altas. Los 3 vestían capas oscuras. Uno de ellos habló en ese momento con voz ronca: ¿estás seguro de que viste a ese duende ladrón en Ciudad de las Nubes? La voz vino de la persona baja: sí, ¿cómo podría atreverme a mentirle a los estimados señores? Aunque estaba en una capa. Pero su nariz puntiaguda todavía revelaba de alguna manera su identidad, y después de que lo seguí por un tiempo, confirmé que era un duende diablillo, y vino por aquí. Si no hubiera tenido miedo de seguirlo a este bosque y contactar a mis señores primero, podría haber encontrado su escondite. Hiciste bien en no seguirlo, o habrás muerto. Ese duende ladrón es demasiado astuto, y si se entera de que lo sigues, definitivamente escapará. Pero ahora que estamos aquí, veamos hacia dónde corre. También, nuevamente, la misma voz sonó con un toque de odio e intención asesina. Capítulo 30. Tú, demonio sin corazón. Una voz sollozante sonó de un joven lleno de amargura y dolor. Ni siquiera viniste a su funeral y no mostraste ninguna tristeza mientras ella estaba en su lecho de muerte y gritaba tu nombre todos los días. No te mereces su amor. Nunca la amaste. ¿Simplemente la dejaste sola incluso en su lecho de muerte debido a tu egoísmo? No. Los ojos de Jacob se abrieron de golpe, llenos de profunda tristeza y melancolía. Sin embargo, cuando un líquido viscoso entró en su boca, rápidamente salió de su estado de estupor y se calmó. Estaba soñando. Pensó Jacob con profunda tristeza y anhelo en sus ojos. Ryan, te decepcioné a ti y a ella. Jacob miró fijamente al aire vacío durante mucho tiempo sin parpadear. En ese momento, el líquido azul era casi transparente, lo que nunca antes había sucedido, mientras Peghead permanecía adentro. Esto implicaba que el líquido estaba perdiendo su efecto y Jacob sentía hambre a pesar del líquido. Pero a él no le importa o ni siquiera se molesta en notarlo debido a su pesadilla. Al final, el hambre alcanzó el mismo nivel que antes e hizo que Jacob saliera de su aturdimiento. Salió de la celda. No sabía cuánto tiempo había estado durmiendo ni cómo funcionaba este líquido con precisión ni durante cuánto tiempo. Pero su hambre asesina no era normal, y sabía que esto tenía algo que ver con su cambio después de heredar la inmortalidad maldita. Inmortalidad maldita. Dijo Jacob con voz ronca. Esta vez, el libro blanco apareció en un instante.
Con un pensamiento, Jacob alcanzó la página que podía abrir y dijo fríamente, «Dime de qué se trata este hambre. ¿Se relaciona contigo?» La redacción cambió y aparecieron palabras desconocidas. ¿Por qué me preguntas si ya lo adivinaste? Tienes razón en que tu corazón es demasiado poderoso para tu cuerpo débil. Pero no te preocupes, tu corazón fue modificado según mi gran yo e incluso mutó. Entonces, todo lo que tienes que hacer es lo que debes hacer es proporcionar nutrición, y tu corazón cambiará tu cuerpo hasta que alcance un nivel suficiente. Jacob suspiró suavemente. Tenía razón. Dime cuánta nutrición necesito antes de que el hambre desaparezca y mi cuerpo alcance un nivel suficiente. La escritura cambió. Solo bebe esa médula ósea que ese pequeño duende compró para tu tercer implante, y no te olvides de mezclar todas esas hierbas y polvos. Debería ser suficiente para convertir tu cuerpo al 20%. Jacob frunció el ceño. ¿Beber la médula ósea de algún animal o monstruo desconocido? Pero solo convertirá hasta el 20%. Jajaja, no subestimes un corazón mutado. Además de eso, el 20% es suficiente para que tu hambre alivie al menos la mitad, pero solo durante unas pocas semanas antes de que vuelva más potente, así que prepárate. Sigue mi consejo. Mientras tanto, simplemente mata a ese duende o ese cerdo e inyecta su sangre, y luego cómelos enteros. Debería ser suficiente para que tu cuerpo alcance el 50%. Jacob tenía una expresión cansada y resopló con frialdad, ¿de verdad esperas que me coma a esos tipos nocivos? Jajajaja, no pretendas ser noble. En el momento en que llegue la segunda ola de hambre, incluso matarás a un humano para saciar tu hambre, o morirás, lo cual sé que nunca permitirás que suceda. Ah, y recuerda, cada vez que inyectas sangre del corazón de una especie, tu cuerpo también cambiará, lo que simplemente significa que necesitas comer o proporcionarle una nutrición de alta calidad. Y si estás pensando en usar esas aguas coloreadas, entonces no lo hagas. No te molesta. Comenzarán a perder efecto cuanto más tiempo los sumerjas, ya que no son de alta calidad. Jacob frunció el ceño como la inmortalidad maldita vista a través de sus pensamientos. Realmente estaba planeando beber ese líquido negro, pero parecía que no funcionaría. Este libro simplemente quería que matara y luego me comiera a quien matara, pero quiero sobrevivir, tengo que. El corazón de Jacob se heló. Empecé a entender por qué llamaste inmortalidad maldita. Jacob comentó fríamente antes de cerrar el libro con un pensamiento. No quería ver a ese maníaco reír. Las cosas que tengo que hacer para ganarme la vida de ahora en adelante. Jacob suspiró suavemente mientras caminaba junto a la mesa donde todo estaba listo. Fortaleció su determinación, acercó el contenedor frío hacia sí y abrió el sello de arcilla antes de quitar la tapa del contenedor de metros cúbicos. En el momento en que quitaron la tapa, un olor potente llenó la habitación, haciendo que Jacob casi se desmayara. Vio un líquido espeso de color púrpura oscuro como gelatina. ¿Tengo que beber esto? Jacob cayó en desesperación, pero su hambre era cada vez más fuerte y sabía que no tenía tiempo. Maldita sea todo. Recogió esas plantas secas al azar y las arrojó dentro del contenedor. Dado que el libro no le indicó el orden, claramente significa que puede tirarlos al azar. Uno por uno, también vació esos frascos de polvo. Después de que todo estuvo flotando en el recipiente, tomó un equipo largo de metal parecido a una cuchara y agitó toda la batidora. Causó una reacción masiva cuando esos planos se derritieron, y la médula ósea gelatinosa comenzó a hervir misteriosamente, y un olor aún más potente se elevó con humo rosado. Sin embargo, los ojos de Jacob se inyectaron en sangre mientras soportaba el olor. Su hambre finalmente había alcanzado su punto máximo y era mucho más sustancial que la primera o segunda vez. Finalmente se dio cuenta de que el libro realmente decía la verdad y, en ese momento, realmente mataría a cualquiera solo para saciar su hambre. No lo soporto más. Jacob arrojó la cuchara a la mesa, cogió el recipiente y bebió sin importarle siquiera el olor o el sabor o si hacía frío o calor. Solo quería que ese hambre mortal desapareciera. La mezcla estaba sorprendentemente fría a pesar del humo y su sabor, no puede describir de otro modo que la cecina era mucho más deliciosa que esto.
En un minuto, se bebió todo el recipiente sin dejar caer ni una sola gota. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.